Lo que debió ser un desalojo provisional de 3 meses se ha convertido en un desalojo que cumple 3 años. Los vecinos de Bajo la Cuesta, en el municipio tinerfeño de Candelaria, tuvieron que dejar sus casas por una orden de riesgo inminente. Los vecinos han tenido que sacar los vehículos de la calle 3 horas después. Todos han desalojado sus viviendas, entre abrazos y lágrimas. Vecinos que temen que si se marchan nunca volverán a sus viviendas, ya que creen que no se realizarán obras de seguridad en este talud. Son noticias que nos remontan a 3 años atrás. Sus viviendas se sitúan en la parte inferior de un talud que corría riesgo de venirse abajo. Los vecinos afectados dicen sentirse olvidados. Por eso, a través de un documental, quieren dar a conocer su situación, que ya han distribuido en las redes sociales. Y esta mañana se sientan en esta mesa de Buenos Días Canarias Juan Manuel Hernández, que es productor de este documental. Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. También saludamos a Jorge Hernández, que es director de este documental, y también le acompaña a la dirección Jorge Fadía Díaz, que también es directora de este documental. Bajo la Cuesta vive. Bueno, Jorge, ¿por qué? ¿Con qué objetivo surge este documental? Pues a ver, el documental surge un poco... Fadía, que es compañera mía, amiga desde hace mucho tiempo, pues fue un día, estábamos sentados hablando y ella, al ser una vecina, su padre sale en el documental también, que es José, pues como que conocía la historia y era algo que estaba presente en Candelaria, pero todavía no había visibilización todavía del conflicto. Y me parecía que de ver todas las protestas que habían, de todo lo que había debajo de la cuesta, que no había nada todavía, no se había informado suficiente la gente. Entonces tuvimos que tomar 40 minutos que nos llevó de metraje el documental para poder explicar todo lo que hay que explicar y dar a conocer este conflicto. Bueno, precisamente quizás en tu labor como afectada, Fadía, y también por tus estudios, porque estamos hablando de chicos muy jóvenes. En el caso de Fadía, después de estudiar realización audiovisual y espectáculos, veías que a través de tu formación podías explicar un problema que, como me estaban comentando anteriormente, en estos 3 años ha sido poco visible, ¿no? Sí, yo lo comencé esto en clase, nos mandaron a hacer un documental y lo comencé ahí, luego lo paré. Cuando llegó Jorge de Madrid lo retomamos y vimos la oportunidad de que así el pueblo conociese lo que está pasando ahí, porque mucha gente lo da de lado, es como si no perteneciesen ahí. Entonces vimos la oportunidad que con esto podíamos dar a conocer el documental. Juanma, ¿y ha sido muy difícil llevar a cabo este proceso? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Bueno, como dice Fadía, empezó 3 años atrás, entonces teníamos bastante información, los medios nos ayudaron al grabar y pedimos que nos dieran imágenes, y como ellos lo tenían muy bien trabajado, cuando yo me incorporé, pues ya era coger alumnos, o sea, coger ayuda de nuestros compañeros y tal. Y fue mucho por ayuda. Y no, fue bastante fácil porque el equipo que teníamos era muy bueno, yo creo. Bueno, empezaron este proyecto 3 años atrás, sin pensar que 3 años después seguían los vecinos Bajo la Cuesta, Fadía, en la misma situación. Exacto, que salimos para 3 meses y son 3 años ya. Y ya había teníamos que hacer algo, teníamos que ayudar de alguna manera. Y con este documental espero poder ayudar. Lo importante es que la gente vea el documental, Jorge. En cualquier caso, para poner a la gente en antecedentes, ¿qué ocurrió hace 3 años en ese barrio de Candelaria, en Bajo la Cuesta? Vale, en el barrio de Bajo la Cuesta hace 3 años lo que sucedió es que ellos están situados debajo de un talud de piedra. Entonces hay peligro de desprendimiento, encima se encuentra la autopista, y el peligro de desprendimiento que existe, pues determinaron mediante un informe técnico y un permiso de un juez que se le da al ayuntamiento para desalojar a las familias y poder ahí hacer una obra de carácter inminente para poder reparar el talud, sanearlo y que la gente pueda volver a sus casas. Y el tema que ha pasado, que al ser en su momento iba a ser un desalojo provisional de 3 meses, y al final pues han pasado 3 años y ahí se han quedado sin ningún tipo de garantía y sin nada. Bueno, y en esta historia, en este documento audiovisual, pues han querido contar con la presencia de algunos de estos vecinos afectados. Quizás Ramón hace de hilo conductor, ¿no? De hilo conductor de esta historia, Juanma. Sí, bueno, queríamos contar la historia de uno de los vecinos de Bajo la Cuesta, y nos centramos en Ramón, tanto porque creo que vimos una forma de que Ramón nos contara su día a día en Bajo la Cuesta, y fue el hilo que nos hizo, como dices, enlazar toda la historia, poner escenas que han pasado tiempos atrás, manifestaciones de cuando era mucha gente la que iba a las manifestaciones. Creo que fue un método de que el documental fuera más fluido, que la gente se enterara
de que existe y le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Porque ¿cuál es la situación a día de hoy? Porque como vecina afectada, Fadía, hay vecinos que sí han podido volver a sus casas, Sí. pero hay otros vecinos que ni siquiera han tenido un lugar en condiciones para vivir. Exacto, ahora mismo solo quedan 2 familias en el campamento durmiendo, pero siguen ahí, o sea, llevan 3 años ahí y no se sabe nada. El ayuntamiento no ha dicho nada, no han empezado obras, no hay papel, no hay nada. Entonces... Bueno, precisamente hablamos de vecinos que se recogen en ese reportaje y solo vamos a ver un pequeño fragmento de lo que nos dicen algunos vecinos en este documental que se llama Bajo la Cuesta Vive. Para ellos, ¿qué es la temporalidad? 40 años, después de decir que eran 3 meses, y ya estamos cansados de ver nuestras casas a 100 metros y que no podamos entrar a nuestras casas. Queremos volver a nuestras casas, que le pongan fin ya a este tema. Además, un lugar paradisíaco en esa costa de Candelaria, en la isla de Tenerife, y esa impotencia de estos vecinos, Jorge, que ve desde la distancia, a escasos 100 metros de donde viven unos barracones, cómo sus casas están ahí y no pueden acceder a ellas. Exacto, o sea, digamos que tenemos la calle de Bajo la Cuesta. Bajo la Cuesta tiene un muro, una verja, que no les deja acceder a sus casas. Y ellos se encuentran en un terreno, en un descampado que hay situado al lado de la central eléctrica, que les han cedido para que ellos pudiesen estar viviendo ahí acampados, como se ve en el documental. Bueno, pero es que antes incluso tuvieron que vivir en unas tiendas de campaña, Juanma. Sí, bueno, al principio ellos se quedaban en tiendas de campaña, pero como en el documental lo muestran, era inviable. O sea, el viento, las tiendas no soportaban el tiempo a la intemperie que estaban, entonces con gente que se fue solidarizando con ellos, pues consiguieron el campamento que quieras o no, como dicen en el documental, estar un poquito más cómodos, aunque tienen su casa ahí, que preferirían estar ahí dentro, mucho más cómodos. Bueno, por lo que le han podido transmitir los vecinos, Fadía, y sobre todo con conocimiento de causa, se han sentido quizás incomprendidos por otras personas, por otros ciudadanos, diciendo, es que ustedes aspiran a tener otras viviendas en otras condiciones, ¿no? Y lo que pretenden estos vecinos es precisamente volver a las que han sido sus casas, ¿no? Casas que cuentan con escrituras y casas que incluso muchos de ellos siguen pagando. Exacto, está el ejemplo de Ramón, que es el protagonista y te cuenta que su casa, o sea, tiene su casa, es el tercer propietario de esa casa y la tiene hipotecada, o sea, la sigue pagando, está viviendo a 100 metros de su casa y no puede, o sea, la está pagando todavía. Igual que mi padre, que tiene su casa ahí, era mi abuelo antes, tiene los papeles, tenemos todo. Y la gente, por ejemplo, antes se hacían pitadas enfrente del ayuntamiento, ya no. Y mucha gente no entendía, la gente se quejaba de las pitadas, pero claro, no entendía el problema que había, incluso decían que no, que eso eran casas ilegales y cosas así. Entonces el documental, la finalidad es eso, que la gente se dé cuenta, los vecinos, porque somos todos vecinos, se dé cuenta de que esto es un problema que le puede pasar a cualquiera. ¿Y les consta que este documental ha sido visto ya por algunas de las autoridades que son competentes en este asunto, Jorge? La verdad es que no hemos tenido constancia todavía, que yo... Porque claro, sería interesante que... Sería interesante, sí. Nosotros estamos intentando difundirlo y ver si podemos tener cualquier tipo de avance puede ser, o sea, es igual de satisfactorio, ya sea como protesta, sea como para poder avanzar y simplemente intentar desbloquear esta situación que está ahora mismo en un stand-by desde hace ya bastante tiempo. Bueno, de hecho, este documental se presentaba de forma oficial el pasado 27 de octubre, además coincidiendo quizás con esa fecha señalada que tenía que ver con la fecha del desalojo, del día del desalojo, Juanma. Sí, cuando nos planteamos la fecha decidimos que coincidiera, una fecha buscada, que coincidiera con la fecha del desalojo para que fuera un poco más importante, para a la hora de lanzarlo a la red, que no olvidemos que lo lanzamos en abierto, para que todo el mundo lo pudiera ver y fuera accesible. Exacto. No buscamos ninguna satisfacción económica ni nada, sino denunciar algo que está pasando. Entonces, la fecha fue muy buscada para eso mismo, para que coincidiera con el 27 de octubre, que fue los 3 años, y bueno, eso básicamente. Ajá. Bueno, ¿y la gente dónde lo puede ver? Aquellos que nos están viendo y quieran ver este documental íntegramente, ¿ya lo tienen colgado en plataformas? En YouTube, está disponible en YouTube, solo hay que poner Bajo la Cuesta Vive, que es como tenemos las camisetas aquí, y es el primer resultado, con fondo negro, tal como se ve aquí, es lo que van a encontrar. Sí, bueno, el título. Y cuando los protagonistas han visto en esta historia, la han visto bien contextualizada, bien narrada, se entiende el fondo, sobre todo Fadía, por ser una de las personas afectadas. ¿Tu padre qué te ha dicho? Sí, a ellos les encanta porque es una ayuda para ellos, para visibilizar. Sí, exacto.
O sea, con eso podemos, yo creo que es una gran ayuda para ellos y lo agradecen un montón. Bueno, por lo tanto, un documental que, como decimos, ya está colgado en YouTube, lo pueden ver, Bajo la Cuesta Vive. En cualquier caso, ¿ustedes están satisfechos con el trabajo? Sí, muy satisfechos. Sí, muy satisfechos. Bueno, pues nos quedamos con eso y sobre todo con esa invitación a que lo vean y sobre todo que lleguen a las autoridades pertinentes para que se ponga fin a esta incertidumbre que atraviesan algunos vecinos de esta zona del municipio tinerfeño de Candelaria. Bajo la Cuesta Vive. Juanma Hernández, Jorge Hernández y Fadía Díaz, gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias.